Muy buenas tardes para todos los compañeros y compañeras. Hoy en este conversatorio que hace parte de un importante ciclo que hemos decidido hacer para acompañar la discusión del pliego de peticiones de FECODE, estamos a punto de iniciar este conversatorio. Recuerden que es muy importante que nos ayuden a compartir el enlace, que podamos ir acercándonos todos a este debate tan importante que tiene que ver hoy con la evaluación de carácter diagnóstico formativo y con el tema del curso de la Corte Tercera para los 8.000 docentes ganado en el acuerdo del año 2019. Vamos a iniciar presentando los compañeros que nos acompañan el día de hoy, invitándolos a que compartan este enlace en sus redes sociales a través de WhatsApp, de Facebook, para que más y más compañeros puedan participar de este espacio. Hoy nos acompaña el compañero invitado a este espacio, Mauricio Correa. Él es docente aquí en la ciudad de Bogotá, pero es licenciado en música del Conservatorio del Tolima, especialista en gerencia musical y magíster en docencia de la Universidad de La Salle. Mauricio, hoy asesor de la Escuela Sindical de la ADE, bienvenido a este espacio. Un saludo para los compañeros y compañeras que se conectan. Bueno, Willy, buenas tardes. Gracias por la invitación a ti, a Carlos y a todo el grupo de Sí Podemos. Nada, estamos aquí y esperamos compartir pues algunas ideas sobre el tema del listado de los 8.000 y la convocatoria. Muchas gracias, Mauricio. Nos acompaña también el doctor Jesús Caldera. Él es jurista, catedrático, profesor de Derecho Constitucional y Mecanismos de Protección de Derechos Humanos y es doctor en Derecho de la Universidad Santo Tomás y doctor también en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad de Burgos, España, entre muchos otros elementos que tiene su currículum, pero que sintetizamos así hoy. Doctor Jesús, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de discusión del Magisterio Colombiano. Bienvenido. Muchas, un abrazo fraternal a Carlos Rivas, a ti, Luisa Milena, al compañero que va a estar y a quienes nos siguen. Muy caluroso y vamos a tener una jornada bastante dinámica. Muchas gracias, doctor Caldera. Así es, este va a ser un debate bien interesante y bien dinámico. También nos acompañan, como es costumbre en nuestro espacio semanal, los compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE, Carlos Alberto Paz Fonseca, quien es secretario de Asuntos de Seguridad Social de la Federación. Bienvenido, Carlos. Muy buenas tardes, Milena. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, al compañero don Mauricio, al doctor Jesús Caldera, a Carlos Rivas, compañero, hermano y amigo de FECODE, y a todos y cada uno de los compañeros que están hoy conectados con este conversatorio de Sí Podemos. Aportes al pliego, hablar del pliego de peticiones y hoy en especial sobre la sentencia del Consejo de Estado que está arrebatando los derechos de los docentes 1278. Entonces esperemos que sea fructífero nuestro conversatorio el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Y, por supuesto, Carlos Enrique Rivas Segura, quien es hoy secretario de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Federación y quien nos va a acompañar también desde esa parte jurídica por su formación de abogado. Carlos, bienvenido y un saludo al magisterio que está conectado. Bueno, muchas gracias, Milena. Un saludo a Mauricio, al doctor Caldera, a Carlos Paz, a ti, a todos los maestros y maestras de Colombia que nos están viendo en el día de hoy. Un fraternal y estrechísimo abrazo a esos maestros que el año pasado demostraron la calidad humana que tenemos, la calidad pedagógica, la calidad de seres humanos y que sacamos adelante el proceso educativo sin que haya una mayor participación del Estado, sino que esa responsabilidad la asumimos los compañeros maestros. Un abrazo para todos y todas y esperamos que este conversatorio entonces sea de mucho, pero de mucho interés y que suscite muchas preguntas. Así es, Carlos, muchas gracias.
Bueno, vamos sin más preámbulos a entrar en la discusión que sabemos que va a traer muchas preguntas y muchos debates por las miradas jurídicas que podemos darle. Queremos partir de un contexto antes de iniciar que me va a permitir hacer algunas aclaraciones. Primero, que si bien este espacio está enmarcado en lo que corresponde a la evaluación de carácter diagnóstico formativa, que fue producto de los acuerdos en su momento de la Federación como parte de una resistencia para responder a lo que venía siendo la limitación en los ascensos y reubicaciones salariales de los compañeros 1278, pues esta discusión es amplia, ha mutado y el espacio de hoy lo que busca es trabajar desde lo que nos une y desde las perspectivas de acción actuales. Segundo, aclarar que el modelo de evaluación de carácter diagnóstico formativa del que participó la Federación fue aquel que se implementó completamente en la primera corte, ¿verdad? Que incluía el curso para todos los docentes que participaban y que tenía una particularidad en el cumplimiento de sus principios. Tercero, queremos aclarar que desde FECODE y también desde nuestro sector sindical hemos denunciado de múltiples formas que la intromisión del ICFES en este proceso lo fue transformando en la segunda y tercera corte al no tener relación en sus conocimientos con lo que es los principios de la evaluación diagnóstico formativa, con la autonomía, con lo cualitativo, con la discusión pedagógica, con el diálogo de saberes. Y asimismo que hoy llegamos a esta discusión en medio de un debate con un gobierno que no ha mostrado voluntad política y que ha hecho de esta SDF un complejo tema dentro del magisterio. El llamado, por supuesto, es a que con estas salvedades hagamos el debate con respeto, con ánimo de construir y de buscar juntos nuevas resistencias que nos permitan aportar al magisterio. Así que los invitamos a que dejen sus comentarios, sus aportes, sus preguntas en ese ánimo de un debate respetuoso y constructivo. Y para profundizar en la situación que enfrentan hoy los 8.000 compañeros y el magisterio colombiano, voy a invitar a Mauricio para que como invitado inicie compartiendo cuál es ese contexto de esta evaluación de carácter diagnóstico formativa y la situación específica que tiene el debate hoy en el magisterio. Mauricio, adelante. Bueno, compañeros, gracias nuevamente por la invitación. Yo quiero tomar tu introducción y quiero a partir de ahí compartir con ustedes dos premisas que me parecen que son fundamentales en este tema. El primero de ellos es que el curso de los 8.000, igual que el curso pedagógico de cortes anteriores, ha sido una victoria del magisterio colombiano. Si se dan cuenta y ustedes revisan la normatividad que inicia en el decreto 1657 del año 2016, el cual es el que le da nacimiento y fundamenta la diagnóstica formativa, miran ese decreto y miran las resoluciones que convocan a la primera, segunda y tercera corte. En el caso de la tercera corte, la resolución 017-431 del 2018, que tuvo dos modificaciones posteriores en el tema de cronograma. Si ustedes se dan cuenta, no existen los cursos en ninguna de esa normatividad. No existen. Los cursos vienen a aparecer posteriormente en las negociaciones entre FECODE y el Ministerio de Educación, donde los pueden ustedes ver en los acuerdos del 2017 y en los acuerdos del 2019. Ahí ya aparece. Es decir, que lo primero que debemos dejar claro es que este curso de los 8.000 ha sido una conquista del magisterio y se conquistó en la mesa de negociación con el apoyo del movimiento en las calles del magisterio colombiano. Eso tiene que quedar supremamente claro. Aquí, igual que todos los aspectos que rodean al magisterio en su historia, esto no ha sido una dádiva, nadie nos lo ha regalado, no nos lo ofrecieron, nada. Lo pusimos y lo ganamos porque en un principio el gobierno no quería acceder a los cursos. Eso en un primer momento. Y en un segundo momento, y esto sí me gustaría que quede supremamente claro en nuestra audiencia, Milena, es que el culpable de lo que está pasando actualmente con el curso de los 8.000 es el actual gobierno nacional en cabeza de Iván Duque Márquez y María Victoria Angulo González, con nombre y con apellido. Cualquier otra visión que quiera quitarle esa responsabilidad a estos dos personajes
y dársela a FECODE, en mi concepto, está equivocado. Aquí ellos son los principales culpables, son los que no han cumplido los acuerdos, son los que han dilatado los tiempos, son los que se han hecho los ciegos y los sordos ante un acuerdo que ya más adelante seguramente el doctor Caldera y Carlos nos hablarán desde la perspectiva jurídica, tiene fuerza de ley constitucional y de los acuerdos de la OIT. Lastimosamente, algunos sectores han querido pescar en río revuelto, aprovechar, no sabemos con qué fin, darle esa responsabilidad a FECODE cuando FECODE ha estado al tanto y ha estado al frente de la situación. Obviamente, Milena y compañeros, ustedes saben que hay discusiones dentro de la evaluación diagnóstica formativa y obviamente son valederas esas discusiones de uno y otro lado y se deben tomar en cuenta. Llevamos 6 años discutiendo la herramienta y no está mal, me parece que está bien. ¿Con qué fin? Buscando una mejor herramienta de evaluación, diría yo. Pero esas voces que cogen esos elementos para fraccionar al sindicato más grande del país en toda su historia, y fragmentarlo por dentro, creo que están equivocadas. Pero para ir concluyendo esta primera intervención, yo quiero, Milena y compañeros, ir un poco más allá del listado de los 8.000, que es supremamente importante. Yo soy uno de los afectados. Yo debería estar ya en curso o haberlo terminado. Soy uno de los afectados directos. Pero quiero dejar este análisis para que ustedes lo tengan presente y bueno, seguir sumando elementos a esto. A mí me preocupa que estamos viendo cosas importantes, pero no cosas fundamentales del fondo y el problema del asunto. Yo estoy seguro que el curso de los 8.000, Milena, lo vamos a lograr sacar adelante. Creo que lo vamos a lograr sacar adelante por la vía jurídica, aunque seguramente se va a demorar un poco porque ustedes ya conocen todo eso, pero no tengo duda que lo vamos a sacar adelante por la movilización, y los que ya leyeron los acuerdos de FECODE, ahí está planteado ese curso. No tengo duda que lo vamos a sacar adelante. No tengo duda que seguramente la movilización y la presión que vamos a hacer va a sacar adelante la convocatoria de la Cuarta Corte, con todas las diferencias que podamos tener unos y otros. Pero en este momento estamos congelados, llevamos para 3 años congelados el 1278, y creo que eso lo vamos a solucionar. Incluso yendo un poco más allá, compañeros, creo que en algún momento a mediano plazo vamos a lograr el Estatuto Único Docente, donde ya los 3 elementos que tanto queremos para la evaluación van a estar ahí fundamentados. Pero me preocupa algo que de pronto la gente no está viendo o está pasando por alto. Nosotros podemos lograr todo eso y nos va a solucionar problemas del momento a muchos. Pero si todo esto no va acompañado del cambio de la fórmula del Sistema General de Participaciones, lo que hayamos logrado no va a solucionar el problema de fondo. Simplemente en este caso de la evaluación diagnóstica formativa habremos cambiado la herramienta de evaluación por otra que son 3 criterios, pero si el mismo dinero sigue y no se cambia, pues ya seguramente no perderemos los videos, pero seguramente nos saldrán que los únicos artículos a valer son en revistas indexadas, o que tenemos que escribir libros no sé, en editoras reconocidas, o que solamente se van a valer de universidades importantes, que incluso ustedes ya tocaron el tema la semana pasada con todo ese tema de convalidaciones, o simplemente pueden decir que el tiempo solamente se va a valer en el nivel 2, en fin, no sabemos con qué pueda salir. Y ya tenemos un antecedente, y los compañeros Carlos nos pueden hablar un poco de eso más adelante, y es que los compañeros del 2277 tienen los 3 criterios que nosotros queremos, y ellos duraron alrededor de 7 años congelados por ese tema de recursos. Entonces, ya finalizando esto, muy importante el tema, creo que toca profundizar en el tema legal, toca movilizarnos, pero creo que tenemos que ir más allá y ver que el problema de fondo de la fórmula del Sistema General de Participación, creo que ahí está la clave, y creo que tenemos que apuntarle a eso, porque si nos quedamos en estas discusiones y de pronto resolvemos la situación inmediata, digamos, el problema de fondo continúa. Entonces yo dejo ahí en este primer momento y quedo atento más adelante. Gracias.
Muchas gracias, Mauricio. Así es. Bueno, hago una pequeña pausa para saludar a los compañeros que nos están enviando desde ya sus comentarios en el Magdalena, en Sucre, los compañeros de Guaviare, Bogotá, Cundinamarca, desde diferentes municipios, Zipaquirá, Flandes, Chía, El Tolima, a todos los compañeros a lo largo y ancho del país, gracias por estar ahí, porque ese es el sentido de estos espacios de discusión. Desafortunadamente en este momento tuvimos una dificultad de conexión con el doctor Jesús, pero mientras lo resolvemos, voy a pedirle al compañero Carlos Rivas que empecemos a desglosar un poco cuál es la situación que tenemos hoy con los 8.000 compañeros. Hay muchas especulaciones, hay afirmaciones en redes sociales de algunos sectores al interior del magisterio que afirman que se perdió el derecho, que la sentencia quita de tajo la posibilidad de que los 8.000 maestros accedan al curso, y hay muchas dudas también frente a cuál es la naturaleza de esa figura o de ese instrumento que se utilizó, que es una acción de cumplimiento. Carlos, para que recojamos las muchas preguntas que te hice, ¿cuál es la característica de esta acción de cumplimiento y cuál es la situación actual que lleva a esta sentencia del Consejo de Estado? Carlos, tu micrófono. Muchas gracias, Milena. Yo quiero resaltar en primer lugar lo que ha planteado Mauricio. La pelea no es entre nosotros. Entre nosotros lo que debe haber es una discusión tranquila, una discusión fraternal, una discusión entre hermanos de clase. Aquí lo que estamos, todos los dirigentes sindicales, es para buscar las mejores condiciones para los compañeros maestros de Colombia. Y desde luego, creo que hace mención de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Yo quiero interpartes. O sea, si uno coge la sentencia en el primer párrafo, excúseme que la lea, dicen los señores Nelson Eduardo Moncayo Yepes, Mariela Salazar Morales y Nidia Yelixa Burbano, por medio de escritos separados, demandaron al Ministerio de Educación Nacional con el fin de que se les ordene el cumplimiento de lo expuesto en el artículo 14 del decreto 160 del 2014 y en consecuencia expida los actos administrativos a que haya lugar en cuanto a la realización del curso de formación docente en referencia al numeral 28 del contenido de los acuerdos suscritos el 5 de mayo del 2019 entre FECODE y el MEM. Yo creo que aquí lo hicieron bien los compañeros. Los compañeros, ante la gran dificultad que había en el país y ante el desespero, colocaron una acción de cumplimiento. Y la acción de cumplimiento en la primera y en la segunda instancia se la ratificaron. Pero este gobierno tramposo y este Ministerio de Educación, sin que los tuvieran que llamar, y voy a hacer una aclaración, ¿por qué no los tenían que hacer parte? Porque es que el Ministerio de Educación simplemente es un distribuidor de los recursos. La planta de personal la manejan por delegación, ¿no es cierto?, de la ley, la manejan los entes territoriales certificados, alcaldes y gobernadores. El primer hecho político, no es cierto que el Ministerio de Educación necesariamente tenía que pasar, pero quiero leerles otro acápite de esta sentencia para demostrar la actitud, yo diría, grotesca, la actitud de necropolítica, la actitud de poropobia que le tiene el Ministerio de Educación a los maestros y a los trabajadores como si fuéramos de segunda clase. Mire lo que dice, en este caso señalo que no se está incumpliendo la ley, tampoco un decreto reglamentario, sino un acuerdo que es consenso de voluntades, convenio o contrato para cuyos desacuerdos o incumplimientos está expresamente establecida, y nos habla de un artículo en concreto del Código Contencioso Administrativo. Pues claro, que si viola el acuerdo tiene una fundamentación jurídica en el bloque de constitucionalidad, porque fue fruto del acuerdo 151 y 154 que se incorporó, ¿no es cierto?, a la legislación colombiana y hace parte del bloque de constitucionalidad. Pero mire lo grave de la afirmación, es que el gobierno dice que sí fue un incumplimiento, o sea que sí hay un incumplimiento por parte del gobierno. Segundo, no es cierto lo que dice el Consejo de Estado desde nuestro punto de vista. El Consejo de Estado dice con claridad que era que el gobierno, ¿no es cierto?, no podía hacer la convocatoria
porque no había salido el decreto con relación a los elementos de disponibilidad presupuestal. Mentira. FECODE hizo el decreto, concretó el decreto con el gobierno. Inclusive establecimos con el gobierno nacional un calendario. En tercer lugar, apareció el listado de los 8,000 compañeros educadores. En cuarto, hubo la disponibilidad presupuestal. El ICETES convocó a las universidades a través, ¿no es cierto?, de todas las figuras jurídicas, y lo que hizo fue que hicieron una convocatoria a una licitación pública. Todo está listo, menos que el decreto haya sido aprobado en el caso concreto del Ministerio de Hacienda. Entonces, lo primero que hay que decirle a los compañeros maestros, lo que tiene que ver con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no es cierto?, que fue en el Pacto de San José, los derechos adquiridos son derechos de propiedad privada. Los derechos adquiridos, como lo dijo Mauricio, ¿dónde adquirimos el derecho al curso? En el acuerdo que se hizo en la mesa con el gobierno. ¿Y por qué, compañeros? Porque es ley para las partes. Los acuerdos son leyes para las partes. Y si son leyes para las partes, nosotros en el 2017, en ese paro apoteósico que desarrollamos, ¿no es cierto?, le dijimos a Colombia, le vamos a cumplir a los niños, y salimos el 18 de diciembre, ¿no es cierto?, le cumplimos a la sociedad colombiana, porque es ley para las partes y nosotros como FECODE le cumplimos. Pero en segundo lugar, yo quiero hacer reverencia, aquí no hay nada perdido, compañeros, solo los 3 compañeros por esta vía le dijeron que no, y no es cierto, los compañeros tienen la razón en la reclamación que hicieron de la necesidad de que el gobierno convocara al curso de formación. Pero también hay que decir otra cosa que es muy importante, compañeros y compañeras, es que están dadas las condiciones, es solo para los 3 compañeros. Los 7,997 compañeros mantienen el derecho, desde luego, a la posibilidad de la realización del curso de formación. Y quiero llamar la atención, compañeros, con relación a ese derecho, los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos están reconocidos en los acuerdos. Voy a nombrarles uno, lo que tiene que ver con la nivelación salarial. Desde el 2015, el 2017 y el 2019 logramos, compañeros, que hubiera una nivelación para los compañeros educadores para que mejorara sus condiciones económicas. Pues cuando es un derecho adquirido y cuando se convierte en propiedad privada y hace parte de la órbita económica del maestro, hace parte de su patrimonio, y si se lo quitan, el gobierno está negando los derechos de los trabajadores y está, desde luego, en un proceso que nosotros llamamos la legítima confianza. Ya no hay legítima confianza en el Estado. Como no hay legítima confianza en el Estado, porque el Estado debe ser el primero que debe cumplir la norma, que debe cumplir las leyes. Entonces, cuando no hay eso, la Constitución nos avala mecanismos de participación ciudadana, como la movilización callejera, como la protesta, como el paro, como el derecho a presentar pliegos de peticiones. Por eso este pliego de peticiones que presentamos tiene una característica especial. Este es un pliego social. ¿Y por qué es un pliego social? Porque aquí está de por medio la lucha por el agua potable, por la salud, por el saneamiento básico y por la educación. Pero no quiero distraerme. Yo quiero concretarme, compañeros, en lo que tiene que ver específicamente con el curso de formación. ¿Tenemos derecho los maestros al curso de formación? Sí. ¿Están los recursos? Sí. ¿Están las universidades contratadas? Sí. ¿Está el decreto? Sí. ¿Qué es lo que falta? Como decía muy bien Mauricio, lo que falta es que este gobierno indolente, este gobierno mentiroso, ¿no es cierto?, saque el decreto y se produzca los cursos de formación. Pero alternamente debe convocarse ya a los ascensos y reubicaciones, no a la 4ª cohorte, porque quien desfiguró la evaluación de carácter diagnóstico formativo fue el gobierno nacional, cuando le quitó el papel a los pares, cuando lo que tenía que ver con la programación de los maestros, el gobierno no la respetó, cuando hubo ese proceso tan importante que tenían que desarrollar los estudiantes de evaluar al maestro, no lo evaluaron los estudiantes del mismo grado, sino estudiantes de otro grado. Se desconoció, compañero, la autoevaluación y se volvió coevaluación. A los compañeros pares los volvieron codificadores.
le nombraron al profesor de matemáticas un compañero de idiomas o un compañero de otra naturaleza. Quien desfiguró la imagen de la evaluación de carácter diagnóstica formativa fue el gobierno, porque supo que FECODE le había ganado esa partida. Y desde luego, compañeros, que rompimos la regla fiscal en el 2017, fuimos capaces de romper la regla fiscal y hoy está rota la regla fiscal en el caso concreto de los maestros y maestras de Colombia. En la primera cohorte y en la segunda cohorte, sobre todo en la primera logramos que fueran todos los maestros, porque así lo decía el acuerdo. En la segunda fue más un problema de la habilidad de los negociadores en la mesa, sacamos el 20% y en esta, en 2019, logramos lo que tiene que ver con los 8.000 compañeros educadores y educadoras. O sea que esto hace parte del logro económico, de buscar el bienestar de los maestros. Pero es que cuando los maestros están luchando para que les den el curso de formación es porque necesitan los recursos económicos. ¿Y para qué los necesitan? Pues para pagar las responsabilidades económicas que tienen, ¿no es cierto?, en los bancos, fruto de los préstamos que han hecho los compañeros para poder estudiar. Y en la medida en que el maestro va al curso de capacitación, ese maestro mejora la calidad de la educación. Ese maestro mejor formado, desde luego que saca mejores estudiantes desde el punto de vista crítico, porque los maestros enseñamos desde el punto de vista crítico. Yo dejaría hasta por ahí, Milena, y vamos avanzando en el resto de temas de carácter. Pero lo que sí digo, compañeros, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE se la juega por los maestros de Colombia, nos la jugamos por la defensa de los derechos adquiridos, nos la jugamos por la necesidad de que en este país tengamos mejores condiciones. Jugamos también y nos la jugamos en la marcha, en la movilización, en lo que tiene que ver con la renta básica, porque la renta básica es una forma de humanizar las condiciones de vida de los colombianos. ¿Qué se nos hizo, Milena? Aquí estoy. Bueno, resulta que, como ustedes saben, la tecnología nos presenta algunas complejidades. Tuvimos dificultades de conexión con el doctor Caldera, pero en este momento lo tengo aquí a mi lado a través de Zoom. Fue la única forma en la que nos pudimos conectar. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Doctor Caldera, ¿nos escucha? Un fuerte abrazo, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Ustedes lo escuchan bien, Mauricio, Carlos? Perfecto. Confírmeme si están escuchando al doctor Caldera. Perfecto. Bueno, vamos a retomar un poco. Él nos había estado escuchando, nos tocó así. Ese es el espíritu de los profes y esto aprendimos en medio de esta pandemia. Siempre hay un camino para resolver con la tecnología. Entonces, de nuevo, muchas gracias, doctor Jesús. Qué pena que lo mire allá y no acá. Como decía Carlos, aquí hay muchos elementos, pero hay uno clave que tiene que ver con ese, yo diría, descaro desmedido del ministerio, cuando además dice que no hay renuencia, que ellos quieren cumplir, que no están violando una ley, sino solamente incumpliendo un acuerdo. Y hay una cantidad de elementos que juegan ahí. Pero antes de que entremos a conversar, ya que está el experto, vamos a pedirle al doctor que nos cuente su lectura, su mirada a esta sentencia y a la situación del derecho de los 8.000 compañeros. Muchas gracias y tiene la palabra. Un enorme placer saludarlos. Es un motivo de satisfacción y un reto poder conversar para ustedes esta tarde. Felicito al amigo Carlos Rivas, a Carlos Paz, a Milena, Luisa Milena y al equipo que le acompaña en esta actividad pedagógica, formativa, ilustrativa. Es un espacio para la construcción de conciencia y yo felicito de corazón esta iniciativa, que es una palestra de pensamiento y también un escenario de lucha desde el ámbito de las ideas. Los derechos no son para nada actos graciosos o actos bondadosos, son fruto de años de lucha, de batallas, de sacrificios, de esfuerzos. Y yo en esta tarde quiero puntualizar sobre dos grandes ejes. Uno, de derechos adquiridos. Y dos,
el caso puntual de la decisión del Consejo de Estado. Lo primero es que los derechos de carácter salarial, laboral, tienen una implicancia familiar, social, y tienen que ver con la dignidad humana, respeto que merece la persona por el hecho de ser persona, el trabajo decente, el elegir un proyecto de vida que valga la pena vivirlo. Ustedes eligieron ser maestros y tienen el derecho a la realización de su proyecto de vida, valioso, sin daños, sin intromisiones, sin arbitrariedades, pero una cosa, con condiciones de vida decentes y condiciones materiales acordes para ese proyecto de vida vivirlo de manera digna. Los derechos fundamentales tienen el carácter de ser subjetivos, son de ustedes como titulares frente a un obligado que es el Estado, en este caso Ministerio de Educación, pero si se quiere, por la descentralización, departamentos y municipios en esa relación laboral, trabajador, docente, empleador. Y un elemento importante es que los derechos fundamentales tienen un asidero supraconstitucional, pactos, acuerdos, convenciones, como lo señalaba Carlos, que son imperativos y que rigen en el ordenamiento interno con igual fortaleza e incluso con prevalencia a la propia Constitución. Así lo dice el artículo 93 y así está definido en el bloque de constitucionalidad para la aplicación de derechos fundamentales, pero también para la interpretación de las leyes. Un derecho adquirido es un logro que con el paso del tiempo y por disposición de la ley se consolida intuito en persona, es decir, está en la esfera, está en la cabeza, está en el ámbito subjetivo de la persona. Son irrenunciables, tienen una cualidad y es que están llamados a la intangibilidad, es decir, están prohibidas las acciones de menoscabo y toda limitación o restricción arbitraria o abusiva de su contenido esencial está proscrita porque el núcleo esencial del derecho adquirido, laboral o salarial, es un muro de contención, es un dique, es una represa que sirve de freno a los actos abusivos, arbitrarios o discrecionales del Estado. La persona, en tal sentido, como titular, tiene los mecanismos que el estamento le ha dado desde el punto de vista constitucional, y uno de estos medios de control que llama el Consejo de Estado, pero en sí es una acción constitucional, es el derecho de que podamos exigir el cumplimiento de leyes o de actos administrativos de efectos generales. En tal sentido, es válido decir que los derechos de los docentes a los cursos que tienen que descubrió una interrelación, una interdependencia y una indivisibilidad con otros derechos, por ejemplo, la mejora salarial, la reubicación laboral, vida, educación, salud, porque los derechos son un todo y a esta teoría se le llama integralidad de los derechos. Pues bien, desde la interdependencia, la interrelación y la indivisibilidad, esa formación que es de ustedes, que es como ya lo han señalado, un logro o una conquista
la semántica y la dogmática constitucional. Es un derecho adquirido. Ya hay un listado elaborado de 8.000 personas que son docentes que tienen no solo expectativas, y ahí está la diferencia, no, son derechos adquiridos, porque comprometen la voluntad del Estado a su satisfacción, a su efectiva realización, a su materialización, porque el Estado Social de Derecho que determina el artículo 1 de la Constitución de Colombia, nada fuera y nada sería con ver que el trabajo es un principio fundante de la República y a los trabajadores no se les satisfagan efectivamente sus derechos. Y podríamos tener entonces un constitucionalismo poético frente a una trágica realidad de vulneraciones y violaciones masivas de derechos adquiridos de los trabajadores que por esta maniobra de la burocracia y por este ejercicio de insensibilidad, de negligencia, a veces procurada para no hacer a tiempo la expedición de los decretos, la materialización de la regulación, pues dejan entonces en situación de vulneración y de violación el núcleo esencial del derecho adquirido del trabajador, que no puede ser modificado por normas posteriores o que no pueden ser cambiado ni transformado por decisiones del Estado, incluyendo decisiones judiciales que vayan contra el núcleo esencial de ese derecho. Y por eso se establece la irretroactividad de la ley. Y por eso hay una distinción con la retrospectividad, que es otro concepto, siempre que aplique hacia el pasado, pero sobre elementos que no sean derechos adquiridos de los trabajadores, sino meras expectativas. Y la diferencia entre la expectativa y el derecho adquirido es que este último ya ha consolidado un estatus, ya ha creado una posición jurídica, ya tiene la persona una situación material a su favor que no la puede desconocer el Estado, ni por la arbitrariedad administrativa, ni por decisiones judiciales que dejen sin esencia el derecho adquirido laboral o salarial. Una expectativa, como su nombre lo indica, es la mera posibilidad de obtener un derecho, pero que no se ha alcanzado, o porque no se reúnen las condiciones, o porque no se han dado de manera suficiente para que este cuaje y se materialice. Entonces, el derecho de los 8.000 maestros a ser beneficiarios de esta formación diagnóstica con miras a una mejora de sus ingresos salariales o con miras a una reubicación laboral acorde a la realización de este procedimiento para el cual ya existe presupuesto, para el cual ya hay unos actos de trámite, pero no existe el decreto. Entonces, desde el punto de vista de la convencionalidad internacional, el salario y los derechos vinculados a él tienen un principio de intangibilidad. Es decir, son de especial protección convencional internacional, convenio 91 de la OIT, y Colombia lo ha suscrito y ratificado. Con relación a esta situación jurídica que se nos plantea, voy a hacer unas puntualizaciones. La primera es que la decisión que adopta una sección o subsección del Consejo de Estado puede ser objeto de aclaración sobre puntos grises u oscuros en la redacción del tema decidendum que no quedan lo suficientemente
necesiten una mala interpretación pueda hacer inefectivo un derecho. Esta decisión tiene una redacción absolutamente negadora. De hecho, explicar por qué. En 3 días después de la notificación, bien pudieron las personas interponer una aclaración. También había la posibilidad de llevar a cabo un recurso de súplica, también 3 días, y lo conocía la sala plena del Consejo de Estado. No conozco las particularidades del estatus de esta decisión, de si ya se hizo ejecutoria o no. Importante saber que el propio Ministerio de Educación admite que esta es una atribución, me refiero, la de producir decretos, que toca varias dependencias del Estado y que no es exclusiva del Ministerio de Educación. En tal sentido, podría plantearse la siguiente situación. Esta decisión no alcanzaría efecto de cosa juzgada material sino formal, en el entendido de que por tratarse de otras autoridades que no estuvieron vinculadas en la primera solicitud, esta que se decide ahorita en el mes de febrero, cualquier maestro podría presentar un derecho de petición específico y puntual para activar de nuevo un procedimiento que conduzca a una nueva acción de cumplimiento, involucrando, claro está, al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia de la República, que es la que finalmente expide los decretos reglamentarios y es la competencia que la Constitución le da al cargo del Presidente de la República con los ministros de despacho o los ministros de Estado. En esa dirección cabría la posibilidad de que no hay cosa juzgada, porque si bien podría haber una identidad de parte, sería solo en la nueva acción frente al Ministerio de Educación, pero si se vincula al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia y a alguno de los departamentos, porque también en lo que he leído de la sentencia, el Ministerio de Hacienda para este caso dice que no puede rebasar las competencias de los departamentos y los municipios en el tema educativo. Y me llama mucho la atención esta aceleración en este caso, porque, por ejemplo, en materia de primas de antigüedad y pago de factores salariales, hace todo lo contrario. En otro sentido del fallo, la renuencia. Mire, en Colombia la Corte Constitucional ha creado una figura que se llama el exceso ritual manifiesto. Está prohibida la excesiva ritualidad que impida la materialización de la justicia. En este caso puntual, la renuencia, que el fallador del Consejo de Estado dice que no se constituyó de debida forma porque se hizo para el acuerdo, más no para el decreto. Yo, siendo ese fallador, ¿qué hubiese analizado? De acuerdo a la ley 393 del año 97, hubiese visto que el tiempo pasa, que transcurre de manera fatal, que el cumplimiento no se ha materializado y que en tal sentido se podría haber eximido al solicitante de la acción de cumplimiento de la constitución de este procedimiento que se llama renuencia, porque la ley permite que cuando existe riesgo de hacer irrelevante o de generar un perjuicio irreparable sobre el contenido de derechos que envuelvan el cumplimiento, en ese caso concreto y puntual se exime la constitución previa de la renuencia. Y vean que lo que digo tiene relación con este punto que voy a comentar. El fallo también dice que el acuerdo al que los maestros hacen mención en su solicitud
de FECODE con el Ministerio de Educación del 2019 tenía un término de extinción o de caducidad que era el 31 de diciembre del año 2020. Si el magistrado revisa este aspecto, ¿por qué no toma en cuenta esta situación del paso inexorable del tiempo como un elemento para hacer una interpretación favorable a los maestros, a los 8.000 maestros que se pueden ver afectados, para hacer una interpretación pro homine, para hacer una interpretación de indubio pro operario y en caso de duda favorecer al débil de la relación, el maestro, que es el que ve sus derechos adquiridos en una situación de zozobra y de incertidumbre procesal, burocrática y administrativa. Mas, sin embargo, tienen un derecho adquirido y puede hacer valer su derecho adquirido. Entonces, con relación a la renuencia, decirles que bien pudo ser soslayado aquí por la ley lo permite. Y voy a esta consideración que me parece muy delicada y que da pie para una nueva la siguiente. Dice textualmente el fallo que a raíz del fenecimiento del acuerdo el 31 de diciembre del año 2020, el derecho prácticamente se hace inexigible. Y si es inexigible, si el derecho, desde esa perspectiva, el cumplimiento como género y el derecho que envuelve el cumplimiento como especie, no se hacen exigibles porque operó la extinción fatal del término. En la práctica, la sentencia está sepultando, desconociendo y violentando el derecho adquirido de los maestros, porque le está cerrando la puerta a la posibilidad de una nueva acción de cumplimiento que sí prospera por lo que ya antes expliqué, pero que además con ello está dejando en una situación de violación y de desnaturalización de la esencia del derecho adquirido a la mejora salarial y a la reubicación laboral, a que conduciría la implementación de la tercera cohorte de este curso de formación diagnóstica docente, que le permitiría a los 8.000 maestros realizar de mejor manera su proyecto de vida y vivir de manera digna, conforme al propósito que se han trazado de ser educadores con salarios dignos, decentes y condiciones de labor bien remunerada y jurídicamente garantizada. La decisión, entonces, cuando digo derecho de acción a la tutela, es porque las decisiones que adopta una de las salas del Consejo de Estado puede ser impugnada en la que le sigue a través del mecanismo de la tutela, que en este caso se vería totalmente procedente en tanto en cuanto hay derechos fundamentales que por el nivel de redacción absolutamente oscuro, y no solo eso, negador de derechos del fallo en cuanto al término y en cuanto a la aseveración de que la extinción del plazo del acuerdo FECODE, Ministerio de Educación, vencía el 31 de diciembre del año 2020, con lo cual, a partir del 1 de enero del año en curso, desde esta perspectiva errática, errónea y absolutamente negadora de los derechos adquiridos de los 8.000 maestros, evidentemente da la posibilidad de que este fallo, por una situación que afecta derechos adquiridos, no de los recurrentes del Cauca, sino por extensión de todo aquel que
vaya a reclamar ahora y el ministerio pueda decir, el Consejo de Estado falló en el sentido de que, vencido como fuera el acuerdo FECO de gobierno, extinguido por tanto el derecho. Y allí es donde está el gran reto de este movimiento de trabajadores y de cada trabajador, de desplegar iniciativas en el campo social, en el campo gremial, en el campo político, pero también evaluar eventuales acciones jurídicas frente a esta decisión. También cabría la posibilidad de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el entendido de que si diéramos crédito y diéramos por cierto que esta decisión adquiere el carácter de cosa juzgada, ya hemos dicho que no, ya expliqué por qué no, en lo formal sí, pero en lo material no, pero dijéramos, ya se agotó la jurisdicción interna y al agotarse ella, bien procede ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la posibilidad de una medida cautelar. Y esta medida cautelar, ¿a qué apuntaría? A que el Estado colombiano no se refugie y no utilice este fallo como un instrumento para dejar sin efecto este derecho adquirido de los 8.000 maestros y que no lo vaya a utilizar luego como un pretexto para incumplir la obligación que de suyo le corresponde al Estado, porque es un derecho que forma parte de la propiedad privada, es un derecho que forma parte del patrimonio individual y social familiar del trabajador. El retraso, cualquier maniobra en función de no cumplir el derecho, puede ser perfectamente cuantificado, y lo que haya dejado de percibir el docente durante el tiempo de la no materialización de la voluntad estatal para satisfacer el derecho que incumbe al maestro, que no es otro que la realización de este curso o la evaluación diagnóstica, pues evidentemente que puede ser cuantificado y puede ser reclamado. En el sistema interamericano, la Comisión Interamericana, este tipo de reclamaciones, de medidas cautelares, no necesitan que exista un procedimiento previo. Simplemente es una reclamación que los 8.000 y sus familias pueden hacer a la comisión para que, analizado como fuere el caso, la comisión le ordene al Estado colombiano la materialización por el artículo 25 constitucional, artículo 53 constitucional, artículo 1, artículo 8, artículo 21 de la Convención Americana, el respeto a los derechos de los maestros en cuanto a sus derechos adquiridos. Y también se haría valer la normatividad internacional que se tiene suscrita a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, siendo que ustedes son trabajadores sindicalizados y FECODE es el gremio mayoritario que tiene, por ende, una cuestión internacional. Otra acción que se puede llevar de libertad de decir, la OIT. Yo quiero decirles que no es la única acción en este sentido. El Consejo de Estado viene sosteniendo una postura absolutamente negadora de las convenciones. Y en este caso, la que establece el convenio 151 y otras, que produce una ley interna, que es la ley 411 del 97, y que genera el decreto 160. Como Carlos lo señalaba, no se trata de un decreto reglamentario cualquiera. Se trata de formas de desarrollo de derechos supranacionales, del constitucionalismo multinivel, que tienen, por el artículo 93, la
gran virtuosidad de ese rol que incluso pueden primar y prevalecer en el ordenamiento jurídico interno. En tal sentido, esta reclamación por la vía de alguna queja que la puede hacer el movimiento sindical a través de la Central Unitaria de Adscripción, a través directamente de los delegados del área educativa en esos organismos internacionales del trabajo, a través del Comité de Libertades Sindicales, pues evidentemente que es un derecho que podría poner a dar explicaciones al Estado frente al desconocimiento de estos derechos que son de rango superior, que son inherentes a la dignidad humana y que son derechos en cabeza, intuito, persona de cada uno de los agremiados afectados, pero también de los maestros individualmente considerados como personas humanas, merecedoras de respeto en el marco del Estado social de derecho. Voy a terminar mi exposición antes de darles el derecho de la palabra a los compañeros, diciéndoles que sí es digno de ser evaluado este fallo, toda vez que si la premisa fuera ser usado por parte del Ministerio de Educación para con él argumentar que con la extinción de la vigencia del acuerdo fenecieron derechos de los 8.000 maestros, evidentemente que estaríamos en una conducta absolutamente discrecional y arbitraria, pero yo quiero decirles con todo respeto que de la experiencia que tengo analizando casos en el Ministerio de Educación, reclamaciones frente al Ministerio de Educación, por ejemplo, de primas salariales, primas de antigüedad, factores salariales, ha habido una conducta absolutamente displicente y discrecional para negar los derechos que corresponden a los trabajadores y que, es bueno decirlo, son administrados por departamentos y municipios, siendo el Ministerio de Educación un simple girador que no tiene que ver con la relación de trabajo, que no es parte de la relación de trabajo, pero la práctica constitucional y la práctica judicial, mal entendida, le ha dado al Ministerio de Educación el carácter de patrono al vincularlo a los procesos en litis consorcios necesarios, cuando a lo sumo, en gracia de discusión, a lo sumo, podría ser invitado como litis consorcio facultativo. Es un litis consorcio facultativo. Si el juez notifica o deja de notificar, no pierde validez el trámite procesal de que se trate, porque la relación es departamento o municipio con sus docentes. Es un tema importante, salvo que en el caso de la expedición de los decretos hay esa colaboración de varias entidades estatales, Ministerio de Hacienda, Presidencia y Ministerio de Educación Nacional, que en últimas también tiene el deber de expedir el decreto, cuyo borrador fue dado a conocer, en función de que los 8.000 maestros ya seleccionados tengan la seguridad jurídica, la confianza legítima y se sujeten al principio de legalidad que debe seguir los actos del Estado, la administración pública, siempre en función del respeto de la dignidad de la persona humana, siempre en función del respeto de los derechos fundamentales, siempre en función, en este caso, del trabajador y su familia como un agente de transformación y como un agente que merece ser tratado sin menoscabo en sus derechos y siendo valorado, reconocido y respetado como persona humana, que hace del hecho social del trabajo un importante aporte para la transformación
social, cultural, económica, científica, tecnológica del país, porque educación es el primer bien público que junto con la democracia y el valor de la legalidad tenemos que hacer resplandecer. En tal sentido, dejo esas consideraciones a juicio de ustedes, no sin antes decirles que hay que mantenerse erguidos, batallando con fe, con templanza y con esperanza en función de una sociedad justa, inclusiva, donde seamos todos tratados con respeto por ser inherente a nuestra dignidad de personas humanas. Muchas gracias, doctor Jesús. Bueno, esta es una situación muy particular en este conversatorio, pero realmente nos ha dado un panorama completo de lo que es la interpretación, la lectura de esta sentencia y algunos elementos claves para, digamos, ratificar que es una postura negadora de derechos y que lo que está sucediendo aquí es básicamente una arbitrariedad. Es interesante también en esta lógica de la razón de la sentencia, en decir que se vencieron los acuerdos, que solo iban hasta el 31, que si no se sacaba el acto administrativo en 20 días, se perdía como la posibilidad de ese derecho. Sería interesante preguntarle también a los magistrados en su análisis dónde queda la nivelación salarial que nosotros hemos pactado para varios años, ¿cierto? Que se han venido haciendo en los diferentes acuerdos y se han materializado como derechos adquiridos del magisterio y que lo que tenemos aquí es una postura particular. También en la sentencia resalta la forma en que el ministerio señala que no se debía acudir, digamos, a estas herramientas jurídicas, sino que se debía participar o preguntar directamente solo a la comisión de seguimiento del acuerdo, como se señala en el decreto 160. Pero aquí quiero invitar al compañero Carlos Paz para que nos cuente un poco, en primera instancia, cuál ha sido el ejercicio de esa comisión de seguimiento del acuerdo, en este caso, de la Comisión de Implementación para la SDF, y cuál es la perspectiva de acción desde FECODE con el nuevo pliego en este tema específico. No sé si Carlos Paz está, nos escucha. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, pero no te vemos. Ahí. Sí. Bueno, adelante. Mile, con respecto a la comisión de seguimiento, se vino trabajando después de lo firmado. Mi compañero Carlos estuvo allí también, Carlos Rivas estuvo allí en esta comisión, donde se le exigió al gobierno y se le trabajó arduamente para que cumplieran lo acordado en el año 2019. Es tanto así que por eso sale cronograma, sale listado, y estaba a punto de salir todo para que el Ministerio de Hacienda cumpliera. Tanto así que habían hablado de que ya estaban trabajando con ciertas universidades para revisar lo de los cursos. O sea que allí estaba hecho el trabajo y que FECODE venía realizándolo. Venía haciendo todo el esfuerzo para que el gobierno nacional cumpla. Pero es que aquí hay un problema muy grande, Milena y compañeros. Aquí hay una orden nacional, una orden para el partido, desde el partido de gobierno, para que no cumplan absolutamente nada acordado. Por eso sabemos y somos conscientes de que el gobierno nacional única y exclusivamente ha cumplido prácticamente con 20% de lo que estaba escrito en los acuerdos del año 2019. Y si nos vamos al año 2017, también incumplieron en muchas cosas. Pero allí seguíamos trabajando y ellos tenían que realizar las cosas. En este pliego nacional de peticiones que radicamos la semana anterior, volvemos a tener en cuenta muchos de estos puntos. Y allí estamos exigiéndole al gobierno nacional que primero cumpla lo incumplido, que dentro de esto, primer lapso de la negociación, que ojalá llamen pronto, se pueda hacer ese trabajo. Y dos, lo que nos dice el doctor Caldera es claro, aquí el Consejo de Estado se está sobrepasando en su fallo. Esto está acarreando demasiados problemas para los docentes del país, porque
notamos la falta de voluntad de un gobierno que supuestamente dice que cumple y que hace y que sale todos los días por los medios de comunicación a cacaraquear muchas cosas y hoy a llamar a los docentes a la alternancia, pero sin cumplimiento de absolutamente nada de lo acordado, escrito y pactado allí, y que esos acuerdos son ley, pero no le vemos por ningún lado que ellos quieran cumplir. Entonces, FECODE, la comisión, todos los ejecutivos, seguimos allí atentos y pendientes para que el gobierno nacional cumpla a cabalidad todo lo acordado y que este pliego de peticiones, ojalá nos salga los mejores frutos para el bienestar de los docentes y de sus familias. Y también decirles, compañeros, y Milena, aquí nos toca que movernos, aquí nos toca que salir a la calle, aquí nos toca que estar unidos, pero de verdad, saliendo. Porque si no salimos a la calle, compañeros, el gobierno se va a seguir aprovechando de todas las medidas sanitarias que estamos hoy con lo del COVID, pero sí quiere seguirle exigiendo a los docentes que vuelvan a las instituciones educativas, pero sin ninguna condición de bioseguridad. Y seguimos insistiendo que el gobierno mantiene su política o su necropolítica y FECODE sigue conservando, sigue exigiendo y sigue peleando la vida de los docentes, los derechos adquiridos que tenemos y queremos seguir unidos para mejorar las condiciones de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, Carlos. Así es, tenemos ahorita también una perspectiva de acción importante en el pliego, sobre lo que volveremos luego, pero en este momento el tiempo virtual se hace a veces muy corto cuando el tema es interesante, así que vamos a pasar rápidamente a algunas preguntas y algunas claridades que, si bien ya han sido enunciadas, de pronto algunas de ellas por los diferentes compañeros que han participado, vamos a hacer claridades. Entonces voy a hacer una rondita de preguntas rápidas y les pido igualmente que sean respuestas lo más rápido posible. Carlos, habían muchos informes, muchos escritos, memes en Facebook, preguntas, debates en los grupos de docentes que afirmaban que los 8,000 maestros habían perdido el derecho y que lo que el juez estaba diciendo era que los 8,000 docentes habían perdido el derecho. ¿Es cierto? No, eso no es cierto, Milena. Como bien lo explicó el doctor Caldera, esta sentencia es una sentencia interpartes que solo compromete a los tres compañeros y que por ser derecho adquirido se mantiene en el tiempo. En segundo lugar, aquí lo que hay que convocar al gobierno es a que la confianza legítima sea restablecida. En tercer lugar, a que el gobierno emita rápidamente el decreto. Lo único que falta es la emisión del decreto y definir lo que tiene que ver con el cronograma. Y en cuarto lugar, decirle a los maestros que los acuerdos entre FECODE y el gobierno son leyes para las partes y que el gobierno tiene la obligación de cumplirlos. Pero además, lo que hay que decirle también al gobierno es que muestre voluntad. Aquí no hay voluntad política del gobierno. El primero que debe demostrar en un Estado social de derecho el bienestar para los ciudadanos debe ser el Estado y los gobiernos, y no al contrario, porque eso lo que va a generar es una respuesta masiva de los colombianos y de los ciudadanos en las marchas y en las movilizaciones sociales. Decirle a los maestros que nos mantenemos, decirle a los maestros que no hemos perdido nada, ¿no es cierto? Y que la persistencia es uno de los logros fundamentales en los sectores democráticos y progresistas que queremos transformar este país. Muy bien, Carlos. Mauricio, tú planteabas una discusión que tiene que ver con el fondo de todo este debate de la evaluación y, por supuesto, de la situación actual, que tiene que ver con el sistema general de participaciones como esa gran bolsa que necesitamos fortalecer. Pero además el doctor Caldera nos decía que aquí también lo que está, y Carlos, lo que está en juego es esa confianza legítima, ¿cierto? Es saber de qué fe, de buena fe o de no buena fe, está obrando hoy el Ministerio Nacional en esta y en otras actitudes para negar los derechos. Mauricio, ¿cuál crees tú que es la actitud, el llamado para los compañeros del magisterio ante esta situación? Bueno, aquí el primer llamado que debemos hacer es un llamado de unión, porque nada nos sirve ser el sindicato y la agremiación más grande del país cuando por dentro nos intentan dividir.
Entonces esa gran fuerza que tenemos pues se pierde, queda en el abstracto. Creo yo que aquí debemos tener confianza, debemos tener tranquilidad y debemos ser muy pacientes, porque estos son luchas que llevan tiempo. Y la historia del magisterio, tenemos mucho para leer sobre eso y cómo se han llegado a las victorias que hemos tenido. Aquí no nos podemos afanar, sí, seguramente tendremos que esperar un tiempo más, pero si vamos con paso firme, vamos seguros y vamos apuntando a diferentes perspectivas, como la jurídica, del cual ya nos dieron una cátedra magistral sobre el tema, sobre la sindical y la movilización que habló el compañero Carlos Paz, que es fundamental, y sobre la política, porque eso tiene un trasfondo político supremamente profundo. Si nosotros vamos apuntándole y vamos seguros a eso, vamos a tener victorias. Pero aquí el mensaje es, compañeros, no nos podemos dejar intimidar, no nos podemos dejar engañar, ni de las voces externas, ni de algunas pocas internas que sin saber los propósitos quieren partirnos. Yo quiero terminar este pedazo de la intervención con lo siguiente. Hace muchos años, en algún artículo de Francisco Cajiao, que saca semanalmente en El Tiempo, hablaba obviamente sobre educación y decía que esto es un Estado ladrón. Y uno se ponía a ver, sí, es un Estado ladrón. Y en este gobierno actual sí que lo es. Porque no solamente es el gobierno, sino ha permeado las otras ramas del poder. Y lo podemos ver en las CIAs y en todo, inclusive en este fallo que es muy político. Es increíble saber que el Consejo de Estado, que tanto se demoran en sacar fallos, en alrededor de 40 días ya tuvieron fallo sobre este tema del magisterio. Eso es un fallo político. Entonces, aquí debemos estar unidos. Vamos unidos a las calles todos y todas. Vamos unidos a respaldar nuestra federación en el campo jurídico. Y vamos unidos en la parte de la política a elegir a las personas que nos representan y saben cuál es la situación. Si nosotros seguimos dándole espacio a la contraparte, a nuestros antagonistas, va a ser muy difícil que esta situación cambie. Entonces, concluyo diciendo unión. Ese es el fundamento y el eje en este momento del magisterio. Muchas gracias, Mauricio. Por supuesto, unidad no es uniformidad, pero sí es respeto y unidad de acción. Doctor Caldera, nos preguntan los compañeros en el chat, si bien usted ya anunció algunos elementos. La primera, si por ejemplo, una acción de 8.000 derechos de petición podría favorecer esta disputa jurídica, por decirlo de alguna forma, en el marco de la pelea por el curso de la tercera corte. ¿Cuál es su mirada? Y la segunda, si digamos, continuar esta negación del ministerio, que sabemos que dijo en su momento, nosotros hemos cumplido, teníamos que esperar que se acabara el proceso, ya enviamos a Hacienda, y en septiembre seguían sosteniendo que no había renuencia, pero es marzo de 2021 y seguimos en la misma situación. Si hay la posibilidad de presionar algún tipo de retroactivo por esta vulneración al derecho de los compañeros. Entonces, doctor Caldera, para que por favor esas dos preguntitas. Con relación a las 8.000 peticiones de renuencia, lo que se estila es que cuando son varias autoridades, las concernidas, las obligadas, y la acción de cumplimiento se dirigió solo a una, no hay caducidad para interponer la acción frente a la misma, en este caso, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Presidencia, pero con un elemento estratégico. La renuencia tiene que ser muy bien dirigida, muy bien direccionada, con un contenido muy claro a las tres autoridades involucradas, y si hubiere otra, a las otras, en el entendido de que se puede hacer
focalizado por departamentos, 3, 4 departamentos, o en uno con una acción muy bien hilvanada, donde, desde luego, allí podrá decir el tribunal administrativo que hay una identidad de partes, que es lo que se mira, una triple identidad, que no haya identidad de causa, ni identidad de objeto, ni identidad de partes. Y cuando uno puede mirar el objeto y la causa, pero no hay las partes, porque la presidencia de la República no estuvo vinculada y el Ministerio de Hacienda tampoco, en tal sentido, pues podría evaluarse ese escenario para una eventual constitución de renuencia en el marco de esas acciones. Elemento que hay allí atravesado, y es que si la interpretación fuera desde el acuerdo y darle crédito a lo fallado por el Consejo de Estado en el acuerdo, evidentemente que este argumento muy hilvanado ex profeso por la jurisdicción contencioso administrativa de que ya venció el acuerdo, pues evidentemente que es una cosa objetiva que está allí. Lo que no ha dejado de tener vigencia es el decreto, y que el artículo 14 del decreto 160 sigue siendo, del 2014 sigue siendo una ley, en este caso de este reglamento. Y que es por allí donde tendría que orientarse esta nueva petición. Pero Carlos Rivas ha dicho una cosa, y es que el ministerio también, en el caso de la acción sindical, de la movilización popular y de los derechos de petición, es que muchos derechos de petición se vuelquen sobre estas tres instituciones, no solo con miras a una eventual nueva acción de cumplimiento, sino a generar una petición ciudadana del porqué del retardo, del porqué la omisión, del porqué la negligencia. Y hay un elemento: cómo activar la Contraloría General de la República, un elemento que se me ocurre para, con la fuerza del gremio y la petición de los maestros afectados, el mayor número posible, activar en la Contraloría una figura novísima, ya estuvo en uso en Colombia, pero que ha resucitado con brío, que se llama el control preceptivo. Habida cuenta que está un dinero presupuestado que está generando intereses a favor de los bancos, está generando una afectación en el patrimonio y la propiedad privada de los maestros, está materializando una cuasi confiscación, porque si en 20 días tenía que haber emitido el decreto del gobierno, todo el tiempo que han perdido los maestros sin percibir el salario mejorado o sin obtener el beneficio económico de la reubicación salarial, no es descartable que por esta teoría de los derechos adquiridos se haga valer con efectos retroactivos, y ya estoy respondiendo al segundo asunto. Pero con relación a la Contraloría, sería muy bueno que ustedes evalúen el tema de fondo, y es que hay un control previo, hay un control preceptivo, y yo no tengo duda de que esto puede generar a la postre eventual detrimento patrimonial, y yo no tengo duda de que hay afectación del derecho fundamental al trabajo y todos los derechos conexos, interrelacionados e interdependientes. De hecho, si hay la fuerza política, un debate de control político en la Comisión de Asuntos Sociales y Educativos, Cámara, Comisión de Asuntos Sociales y Educativos, la comisión que fuere, el Senado. O sea, hay que desplegar en el marco de la legalidad acciones que traduzcan lo que llamo yo la exigibilidad. Es el género
La justiciabilidad es la especie. Se pueden hacer reclamos desde distintos frentes de lucha para la materialización del derecho, peticiones, planteamientos, exigencias, género, y uno de los elementos de esa exigibilidad de los derechos fundamentales es la jurídica o judicial. Queda también el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el entendido de que la negligencia implica una violación al artículo 2 de la Convención Americana y otra suerte de normas del bloque de constitucionalidad, en el entendido de que el retraso, en el entendido de que la omisión no puede ser excusa para justificar el incumplimiento, porque si no estaríamos favoreciendo una política confiscatoria de derechos adquiridos, de los contenidos patrimoniales, salariales o laborales de los derechos adquiridos, que está prohibido por el artículo 34 de la Constitución de Colombia, en resguardo de los mínimos elementales de la relación de trabajo que prevé el artículo 53 de la Constitución. Y les digo a quienes me escuchan, revisen bien el artículo 58 constitucional colombiano, porque allí la propiedad y allí los derechos adquiridos tienen un nivel de equiparación. No hay duda de que ya hubo una primera cohorte. No hay duda de que ya hubo una segunda cohorte. No hay duda de que se llevaron a cabo los procedimientos de evaluación diagnóstica, y eso es también otro elemento que quiero señalar. Aquí hay una discriminación laboral. Los actos de discriminación laboral se producen cuando, frente a un mismo hecho o supuesto de hecho, las personas reciben tratamientos diferenciados discriminatorios. ¿Por qué a la primera cohorte sí le materializan su derecho en las condiciones que fueran? ¿Por qué a la segunda corte el Estado, a través de actos administrativos, realiza la materialización del derecho? ¿Y por qué a esta tercera corte, que es lo que ha insistido Carlos Rivas, se le viola la confianza legítima y se genera una discriminación laboral que, por ser tal, es absurdamente vulneratoria, violatoria del principio de igualdad, en el entendido de que unos han recibido un tratamiento y el Estado, violando la confianza legítima, ha cambiado las reglas de juego y ha dejado en situación de incertidumbre por su negligencia, por su omisión, que reitero, a veces es deliberada y obedece a unos lineamientos ideológicos que no tengo razones para no decir que pueden incidir en el manejo del Estado y de las relaciones con las personas y con la economía, y en este caso con los trabajadores. La confianza legítima se quebranta cuando no hay reglas de juego coherentes, claras, y que ustedes no sepan a qué atenerse, pese a que tenían un acuerdo que, como lo ha dicho Carlos Rivas, es ley entre las partes. Yo quiero transmitirles también la certeza y la seguridad de que los derechos adquiridos laborales no solo son de creación legal. Los derechos adquiridos laborales, lo ha dicho la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en varios fallos, pocos, pero lo ha dicho, los pactos, los acuerdos, los convenios, las conciliaciones entre las organizaciones sindicales y sus empleadores hacen que surjan derechos adquiridos que forman parte de la esfera y del ámbito personal del beneficiario, y que por ser tales
no pueden ser menoscabados, porque el hecho de no disfrutarlo no significa que no exista. El derecho existe. Lo que ha habido es un acto estatal arbitrario que desconoce el contenido esencial, que genera un daño patrimonial y que ese daño patrimonial en la práctica hoy desde la administración y en este caso desde algún sector de la justicia se están confiscando, porque no es otra cosa que una confiscación, porque dada la vinculación del salario con el mínimo vital, porque estamos recibiendo salarios muy bajos en estos países y en Colombia también, no son los salarios que tiene un maestro en Dinamarca, en Noruega, son salarios muy ajustados y están relacionados con el mínimo vital y con la dignidad humana. Entonces no pueden ser objeto de expropiación, porque son derechos personalísimos. Y si no se someten a expropiación, porque son personalísimos, su no materialización es un despojo, es un arrebato, es una rapiña, es una confiscación. Y entonces, la única manera de que un derecho adquirido deje de serlo es que exista para cada uno de los 8.000 maestros revocatoria directa de los actos. Es decir, a cada uno de los 8.000 enlistados, llamarlos con las garantías fundamentales y decirles: hay revocatoria directa, ¿acepta usted la revocatoria directa del acto de efecto? De hecho, doctor Caldera, yo creo que ningún maestro lo va a hacer. Claro, de hecho, doctor Caldera, en parte de este proceso... Termino con la nulidad particular, termino, Luisa Milena, con la nulidad simple de cada uno de los actos particulares. Es decir, no basta con que el Consejo de Estado diga el acuerdo está fenecido. El derecho persiste, porque una cosa es el acuerdo y la omisión del Estado en cumplir con la expedición del decreto, y otra cosa es la esencia del derecho, que per se tiene su autonomía y él ya ha consolidado situaciones jurídicas, posiciones jurídicas que no pueden ser renunciables, que no son renunciables ni pueden ser vulneradas por el principio de intangibilidad, que garantiza que el derecho no pueda ser afectado con normas retroactivas ni con decisiones administrativas retroactivas, pero menos aún con decisiones judiciales que le arranquen la médula y le maten la esencia al derecho. Eso era lo que quería decir. Gracias, doctor Caldera. De hecho, en este proceso se incluyó esa figura, ¿no? Que los 8.000 que estaban en lista no eran los definitivos porque debían aceptar o, en su caso, renunciar para abrir paso a otro compañero. Carlos Paz, en esta ronda de preguntas hay una inquietud reiterada en los comentarios que tiene que ver con la posibilidad del nuevo concurso de ascenso, de la nueva convocatoria o, en su efecto, de la cuarta cohorte. Sabemos que hay una mirada como por qué no convocan, pero quiero que tú le cuentes a los compañeros de qué depende esa convocatoria y cuál es la perspectiva hoy para este tema. A ver, Milena, ¿por qué no se han realizado las convocatorias? Porque el gobierno nacional no quiere mejorar las condiciones laborales de los docentes. Esto es sencillo, o sea, no hay la voluntad, no hay el querer que la gente, que el pueblo colombiano mejore día a día. Esa es una de las condiciones. 2, esto es fiscal y el gobierno no le quiere ingresar los recursos a la educación. Mauricio al inicio del conversatorio decía algo, ¿no? Sistema General de Participaciones. Es el gran punto que pudimos acordar en el año 2017 que quedó allí y 2019. Pero el gobierno nacional le dio gabelas,
le hizo quites, creó una comisión, después se le metió por otro lado, llegó lo del COVID, comenzaron con las reuniones virtuales y desapareció. Es lo mismo que nos ha sucedido con el estatuto docente. Ya hemos radicado, hemos hecho reuniones, hemos hecho por aquí, y el gobierno se nos va por los lados. Aquí falta una voluntad, falta un querer de mejorar las condiciones. ¿Qué debemos de hacer? Mire, Emile y compañeros, aquí tenemos que estar unidos, seguir avantes, seguir con la cabeza bien alzadita y peleando los derechos que tenemos. Reivindicar muchas cosas. Si ustedes se acuerdan, compañeros, en el año 2001, con el acto legislativo 01, había una frase de Alesina: quebrarle el espinazo a FECODE, porque siempre nos han mirado como la talanquera para los gobiernos neoliberales y de ultraderecha de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros queremos transformar y mejorar las condiciones laborales, de bienestar, económicas de los ciudadanos. Pero sabemos que esto lo podemos lograr si hacemos un cambio cultural, educativo y de mente para cambiar de verdad con unas nuevas personas que lleguen a la casa donde se gobierna y al Congreso de la República. Es la única forma de cambiar esto. Esta gente aquí se ha pasado por la faja todas las normas y han creado ellos mismos sus condiciones para empeorar las condiciones de vida de todos los colombianos. Por eso tienen todas las sillas, hoy tienen el Consejo de Estado a su favor y pueden hacer lo que se les venga en gana. El doctor Caldera es muy claro aquí en muchas cosas. Nos toca que comenzar a accionar jurídicamente. FECODE, vamos a llevarle todas estas tareas con Carlos a los compañeros del Ejecutivo para comenzar a revisar y actuar lo más pronto posible también. Pero también le solicitamos a los compañeros que tengan la confianza, la credibilidad, que nosotros realizamos un trabajo arduo por los docentes y queremos mejorar las condiciones laborales de cada uno de ustedes, compañeros y compañeras. Eso sí, tenemos que estar unidos y salir cuando FECODE, ojalá lo más pronto posible, convoque a una movilización y ponerle el tate quieto al gobierno nacional. Gracias, Carlos. Bueno, aquí quedan algunas conclusiones para ir recogiendo. Hoy el tiempo se ha extendido un poco. Tiene que ver con, primero que todo, un llamado a la unidad a todos los compañeros y compañeras, a que no nos dejemos llevar por informaciones apresuradas. Muchas veces nos faltan herramientas para comprender estos temas jurídicos, pero lo importante es aportar en el debate, participar, enterarnos, preguntar, profundizar y así tomar una decisión muy bien informada y muy responsable. El siguiente llamado tiene que ver, por supuesto, con estar alertas. Aquí es clave el respaldo a la federación, en la movilización, en la lucha, en lo que viene el pliego de peticiones y entender que si el camino fuera a veces tan fácil, como vieron tres compañeros, de interponer una acción para que se resolviera, pues FECODE lo hubiese hecho hace mucho tiempo. Aquí estamos enfrentados a una falta de voluntad política que se evidencia en el ministerio, en sus negociadores, en este momento en una acción judicial, y que lo que tenemos que hacer es actuar en pro de esa conciencia, de comprender a qué nos estamos enfrentando. Para cerrar, y muy rápidamente, le voy a pedir a cada uno que en un minutico dé un mensaje de despedida al magisterio. En este momento siguen muchos compañeros conectados. Hay varias preguntas que son reiteradas, entonces a los compañeros que de pronto llegaron tardecito, los invitamos a que este conversatorio quede en línea, pueden luego volver sobre él y encontrar las respuestas, porque en este momento no podemos repetir las preguntas que ya se hicieron. Entonces, cortito, un mensaje de despedida, doctor Caldera. ¿Me escucha? Doctor Jesús. Ahora sí, dime.
El mensaje de despedida cortico, un minutico para un mensaje de despedida al magisterio. Como los campesinos de nuestras tierras, de nuestros campos, con el arado en la melga y el brazo firme y los bueyes jalando hacia el futuro. No se puede rendir nadie en esta lucha porque la batalla por los derechos no se necesita erguidos, convencidos y además comprometidos en que no somos sino agentes de transformación de sociedades injustas que requieren de la educación para desbaratar estas cadenas de desinformación, de oscuridad, de manipulación, y que permitan que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que nuestros hermanos en todos nuestros países tengan reflexividad, sentido crítico y puedan por sí mismos tomar decisiones informadas de manera independiente, de manera autónoma. Solo cultivando mejores personas podemos construir mejores sociedades. Y la educación es transversal, es edificadora y es transformadora en tal sentido. Muchas Los gracias. invito a que más allá de las adversidades sigan siendo siempre faros de luz en esta Colombia de Dios. Un gran abrazo para todos y muchas bendiciones. Muchas gracias, doctor. Así es. La educación y el magisterio somos bandera y garantía de una formación crítica, de una mirada que vaya más allá y que permita transformar estas realidades tan complejas. Por eso los ataques que a veces, que se han vuelto costumbre por parte de algunos sectores del partido de gobierno, como algunos que nos visitaron hoy, pero como se ha dicho, seguimos erguidos, transformando, pensando juntos y trabajando. Carlos Paz, tu mensaje de despedida. 1, seguir avantes con la fuerza que el magisterio siempre ha tenido. Sabemos que nosotros, desde que llegamos a esta labor, a este trabajo, a esto que nos llena, hemos tenido siempre inconvenientes con los gobiernos y que nada de lo que tenemos ha sido regalado. Siempre ha sido luchado en las calles, luchado jurídicamente y unidos para mejorar cada una de las condiciones. Agradecerle al doctor Jesús Caldera por todos estos informes que nos ha dado, esta argumentación jurídica tan grande que nos ha mejorado en muchas cosas nuestra cabeza que muchos compañeros ya veían perdidas, pero vemos que hay demasiadas soluciones para poder sacar adelante la problemática que hoy tenemos. Agradecerle al compañero Mauricio, un abrazo fraterno, igualmente a Carlos y a ti, Milena, por estar hoy con nosotros coordinando este gran conversatorio. Feliz noche para todos y cada uno de los compañeros. Gracias, que nos están viendo. Mauricio, nuestro invitado, tu mensaje. Bueno, quiero despedirme con una consigna sin antes extender mis saludos a orientadores y orientadoras que en esta semana tuvieron su día, mis compañeros de aula y de lucha en la ciudad de Bogotá, y a todos y cada uno de sus compañeros en las regiones, en esa Colombia profunda que día a día están haciendo patria. Y obviamente al grupo Sí Podemos por la invitación y el espacio, en cabeza Carlos Rivas. Termino con esto. Tribunales, calles y urnas nos están esperando. El magisterio debe estar atento y a la altura para llegar a ellos. Allá vamos y vamos a ganar esta lucha en los 3 frentes. Un saludo a todos y que tengan buena noche. Muchas gracias. Este espacio queda abierto, Mauricio, para que nos vuelvas a acompañar y asimismo para que todos los compañeros sigan nutriéndonos con sus temas, con sus sugerencias. Yo creo que aquí como una conclusión, porque siempre le dejamos el cierre a Carlos Rivas, muy importante que nos da este tema
a través de esta mirada jurídica, es que siempre hay caminos, es que podemos caminar el cumplimiento de los acuerdos de otra forma. Históricamente decimos que los maestros hacemos un paro para erradicar impliego, 3 paros para negociar, un gran paro para lograr un acuerdo y un sinnúmero de acciones para poder lograr que se cumplan y difícilmente lo logramos. Aquí se abre un camino jurídico, una reflexión a partir de este proceso, pero que se transfiere, yo creo, a una serie de incumplimientos que se han dado, porque si bien hoy el tema son los 8.000, tenemos otros temas que se han quedado en el tintero. El llamado, por supuesto, también es a ese sentido de la esperanza. No nos dejemos llevar por esas voces que nos dicen eso ya se perdió, allá no están haciendo nada. Créanos y crean ustedes mismos como parte de las organizaciones sindicales que el camino lo estamos recorriendo y que si lo hacemos de esa forma, en unidad, de una manera propositiva, mirando todos los caminos que podemos tener, nos vamos a llenar de esperanza. Muchas veces sentimos que los cambios tienen que ser así y que todo depende de esas altas esferas, pero nosotros tenemos en nuestra mano el gran poder del aula, el pequeño gran poder de lo que hacemos cada día con nuestros compañeros y por eso los invitamos a replicar también esta información y este llamado a la unidad y a la información profunda antes de dejarnos llevar por algunas informaciones no tan profundas y no tan responsables. Carlos, por favor, cierra el espacio de hoy. Bueno, Milena, pues muchas gracias al doctor, como le decimos cariñosamente Chucho, al doctor Jesús, muchas gracias por haber participado. Usted es un gran jurista, un gran profesor en las universidades, conozco de los halagos de los estudiantes para recibir su clase. Muchas gracias, Mauricio, por esta invitación, muchas gracias, Carlos Paz. Bueno, Milena, pues a ti muchas gracias por todo, pero quiero hacer 3 reflexiones. Una, todo lo que hay lo han conseguido los maestros de Colombia en las calles y en las movilizaciones. 2, doctor Chucho, se nos olvidó una situación y es que los derechos son irrenunciables y como son los derechos adquiridos, pues mucho más no podemos renunciar a ello. Y 3, yo sí le quiero dar gracias a los 3 compañeros maestros de Asoinca. ¿Y por qué? Porque uno lucha por lo que cree. Esos 3 compañeros creyeron en el pliego de peticiones de FECODE y creyeron que deberían de hacer una acción para decirle al gobierno que no sea bellaco y que cumpla. O sea, allá también hay compañeros que creen en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y eso me parece que es un hecho significativo. 4, quiero decirle a los compañeros que son contradictores de FECODE que nosotros somos sus amigos, sus compañeros y que con nosotros podemos hacer un debate totalmente diferente y tranquilo. Nosotros somos sus contradictores, sus compañeros. Muchas veces en la voz de los compañeros parece que hubiera ese grado de agresividad que uno encuentra de sectores que hoy no queremos nombrar acá, ¿cierto? Pero yo sí hago el llamado con respeto, con tranquilidad. En los medios los maestros tenemos que mostrar nuestra grandeza, ¿no es cierto? Nuestra grandeza ideológica, política, de comunicadores y de pedagogos. Yo les quiero decir, yo sí me siento halagados que participen en estos programas porque creo que su adversidad también nos lleva a la reflexión para buscar la unidad. Y como siempre, el próximo martes estaremos aquí en un nuevo Facebook Live para informar a los maestros. No se nos olvide que este Facebook Live son fundamentalmente ciclos alrededor del pliego de peticiones. Bueno, muchas gracias, Carlos. A todos los compañeros que se conectaron el día de hoy, muchas gracias. Un abrazo, a seguir profundizando en esta reflexión y en el debate general de todos los temas que hay en agenda. Al doctor Caldera, que quedó aquí a mi lado, a Mauricio, a Carlos Paz y a Carlos Rivas, muchas gracias por haber hecho de este espacio un excelente conversatorio. Nos están dejando muchos mensajes particulares para cada uno de ustedes y en agradecimiento por el conversatorio. Entonces, luego pueden volver sobre ellos. Cerramos este espacio y recuerden que trabajando juntos sí podemos. Sí podemos.